Bueno, Nicolás, gracias por darnos ustedes. este tiempo. Estás en la provincia de Santa Fe. Contanos un poco qué nos puedes adelantar, los anuncios que venís a dar acá. Bueno, estuvimos recorriendo con el gobernador Perotti un jardín de infantes, uno de los 93 jardines de infantes que fueron abandonados absolutamente por la gestión anterior y que hemos tomado el desafío de terminar, que estamos uno de estos inaugurando la primera semana del mes de septiembre, y hoy vamos a hacer anuncios de infraestructura escolar, ¿no? Inversión de la provincia y del Estado Nacional en procesos de licitación de nuevas escuelas de educación inicial, pero también de educación técnica, primaria, secundaria. También estamos anunciando y recorriendo una fábrica aquí en la provincia de Santa Fe, donde se están construyendo, ensamblando computadoras dentro de nuestro plan Conectar Igualdad, que es la reinstitucionalización a partir del programa Juana Manso. Y esto para nosotros implica también un nuevo paradigma de responsabilidad del Estado en enfrentar las distintas desigualdades, una que se ha hecho claramente manifiesta en la pandemia, que es la desigualdad en acceso a la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y eso es parte del compromiso de trabajo que tenemos con nuestro gobernador Perotti. Recuerdo que una de las primeras entrevistas que te hice apenas asumiste, vos hablabas de tus objetivos y decías que en ese camino estaba superar esas diferencias de cuna que traen los chicos, ¿no? Bueno, la pandemia evidenció muchísimas desigualdades. ¿En qué camino estamos ahora en eso? ¿Por qué? Bueno, la pandemia lo que hizo es iluminar la desigualdad que hay en la Argentina. Y creo que esto, en un año y medio de dolor, de angustia, de pérdida para todos los argentinos, también implica en ese sentido una toma de conciencia para toda la sociedad de varios aspectos que por momentos no queríamos observar. Primero, esa desigualdad que se ha hecho más profunda a partir de la pandemia. En una Argentina que trastabillaba previo a la pandemia, que venía transitando en términos objetivos años de marcada recesión económica, de crecimiento de la pobreza, de destrucción de la matriz productiva, de flexibilización laboral, de desinversión educativa. Y en esas condiciones asumimos, sabíamos que iba a ser difícil, pero por supuesto la pandemia ha complejizado todo y a pesar del esfuerzo como sociedad y como Estado, la desigualdad se ha profundizado. Para nosotros en ese sentido es fundamental marcar cuál debe ser el horizonte, no solo de respuesta frente a la realidad de la pandemia, sino al mismo tiempo cómo construimos la escuela que queremos para después de la pandemia. Y en ese sentido, nosotros creemos que el ámbito para esa discusión es el Congreso Nacional. Por eso en las próximas semanas, previo a todo un trabajo que estamos llevando adelante con provincias, actores del sistema educativo, queremos debatir 4 leyes en el Congreso. Una ley de justicia educativa que implica, nuevamente, transitar procesos de profundos consensos con objetivos claros para los distintos niveles de nuestro sistema educativo, que implica invertir el 8% de nuestra riqueza en educación, 6% en la educación obligatoria, 2% en la educación superior, que nos permita universalizar la sala de 4 antes que termine la gestión del presidente Alberto Fernández, pero también la obligatoriedad de la sala de 3, para plantear un objetivo que nos permita transformar nuestra escuela secundaria. La mitad de nuestros adolescentes no finalizan a tiempo la escuela secundaria. Y eso es un pasivo de nuestra sociedad. Cuando allá por el siglo XIX se planteó con la 1420 la obligatoriedad de la escuela primaria, nos llevó casi un siglo cumplirla. Nosotros tenemos que hacerlo antes que termine esta década. Y eso no ocurre mágicamente. Demanda consenso en un país federal con todas las jurisdicciones y políticas educativas priorizadas. En esta búsqueda de consenso, hace muy poquito en el Consejo Federal se aprobaron 15 dispositivos de evaluación, de encuestas a docentes, digamos, escuchar las distintas voces para evaluar lo que se hizo y la marcha de la educación en la pandemia. ¿Eso va a ser insumo para qué, digo? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a eso? Bueno, primero, lo que no se conoce no se transforma. Lo que se invisibiliza se saca de la agenda pública. Nosotros en todo momento decimos, hay que evaluar siempre las políticas públicas y tenemos que evaluar nuestro sistema educativo. Y generamos 15 instrumentos, ¿no? De herramientas que han sido reconocidas por muchos especialistas, porque es un paso más. No es solo una prueba estandarizada que nos da una fotografía del sistema educativo. Esto incluye instancias de evaluación en línea, por ejemplo, que es una innovación que hemos presentado a partir de una experiencia que hay en Uruguay muy interesante, que nos va a permitir hacer un seguimiento de los aprendizajes de nuestro sistema educativo para ir enfrentando las distintas desigualdades y heterogeneidades que hay en la Argentina, porque somos un país con muchas asimetrías en su agenda de desarrollo y en su agenda educativa.
Y es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad, no solo a partir de los resultados de las instancias de evaluación, ¿no?, generar las políticas públicas educativas necesarias, sino que esos resultados permitan interpelar a la política. E interpelar a la política, ¿qué implica? Que nosotros tenemos que lograr, y esa es la responsabilidad que tiene un ministro de Educación, que la principal prioridad de un gobierno sea la educación. En el ámbito nacional, que es la responsabilidad que tiene este ministro, con un presidente que acompaña con mucha convicción cada una de las iniciativas, como también lo tenemos que lograr en las 24 jurisdicciones educativas, porque somos un país federal. Entonces, ese es el marco de articulación que tenemos que tener para enfrentar esas desigualdades, pero con mucha presencia de la agenda federal nacional, porque hay desigualdades que no las resuelve una jurisdicción, tienen que ser parte de una política nacional. Y en esta ley de justicia educativa nosotros planteamos que las dos desigualdades más profundas que hay en la Argentina, una se vincula a la realidad histórica de postergación de provincias empobrecidas, que son las 10 provincias del norte grande, y luego la profunda desigualdad que hay en nuestros grandes centros urbanos. Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Resistencia, Gran Mar del Plata. Y ahí también hace falta una descripción para nosotros clara. Donde hay mayor necesidad, tiene que haber una escuela con mayor cantidad de recursos, para romper muchas veces una realidad tan habitual en nuestro sistema educativo, que la escuela es un reflejo de la realidad social del territorio en la que está emplazada. Y tenemos las escuelas con mayor capacidad de acompañamiento, de respuesta en los sectores que presentan los mayores niveles de igualdad. Y tenemos las escuelas con restricción de recursos de acompañamiento en los sectores que están en situación de derecho vulnerado. Y es ahí donde tenemos que garantizar mayor presencia del Estado. En este año de pandemia y las dificultades que han tenido, hubo algunos sectores que durante mucho tiempo pedían mayor presencialidad. Me refiero a grupos de padres e incluso también a sectores políticos. Cuando hacían este tipo de reclamos, ¿cuál era tu mirada? ¿Qué es lo que a vos te surgía? Primero, no hay nadie que quiera más presencialidad que un ministro de Educación. Y que estamos viviendo un momento absolutamente excepcional, que es el momento de la pandemia. Y juzgar la pandemia sin reconocer que transitamos una pandemia es bastante irracional. Hay decisiones que van más allá del campo educativo, que son del campo sanitario epidemiológico. Y frente a lo que ha sido la incertidumbre, ¿no?, principalmente al inicio de la pandemia, en los primeros tramos de la pandemia, nosotros adoptamos como sistema educativo una decisión que impulsó nuestra gestión, que no alcanzaba con el consenso, necesitamos la unanimidad y la escucha de los especialistas. Cada decisión en el campo pedagógico que nosotros adoptamos ha sido acompañada por unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas. Y los protocolos que nos permitieron el regreso a la presencialidad, el 10 de agosto, que fue la primera provincia, San Juan, que aprobamos el 2 de julio, fueron aprobados por unanimidad, porque incluyó todas las jurisdicciones. Ahora, claramente en el 2021 tomamos decisiones distintas al 2020. ¿Por qué? Porque robustecimos el sistema sanitario, porque institucionalizamos como sociedad las instancias de cuidado, porque iniciamos el proceso de vacunación, porque sabemos mucho más de lo que sabíamos en marzo, en agosto del COVID-19. Y tuvimos, en el inicio del ciclo lectivo, la presencialidad más robusta de toda América Latina. Y eso fue gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa. Yo inicié el 10 de enero una recorrida por las 24 jurisdicciones. Me reuní con todos los gobernadores, gobernadoras, sindicatos en cada jurisdicción. Lo hice aquí en Santa Fe con el gobernador Perotti, con todos los sindicatos docentes y los sindicatos de auxiliares de la educación para lograr un regreso a la presencialidad. Y eso lo hice con Larreta, con Morales, con Valdés, con Suárez, con Alicia Kirchner, con todos los gobernadores. Y lo logramos. Luego nos impactó la segunda ola, que fue muy brusco ese impacto en Argentina y en América Latina. Y empezó a condicionar la presencialidad y ahí tuvimos que pasar una alternancia a la no presencialidad. ¿Se partidizó esa discusión? Lamentablemente sí. ¿Nosotros qué pretendíamos? Pretendíamos generar indicadores objetivos, la tasa de incidencia y la capacidad de respuesta del sistema sanitario, para ver en qué momento podíamos tener presencialidad, que es lo que han hecho la mayoría de los países del mundo. Pero en esto también quiero ser claro, tensiones hay siempre. Y la responsabilidad que tengo yo como ministro, por supuesto, es defender la escuela. Es garantizar la máxima presencialidad, pero poder mirar a los ojos
a toda nuestra comunidad educativa y decirle que cada decisión que adoptamos, que para algunos puede ser equivocada, lo hicimos con la responsabilidad de conjugar el cuidado de la salud con el derecho a la educación. Y por supuesto vamos a seguir transitando ese camino de escucha, y también quiero dejar en claro, hemos modificado de manera muy profunda la estrategia de presencialidad. Si nosotros tuviésemos vigente los protocolos del 2 de julio del año pasado, no tendríamos presencialidad en ninguna escuela. ¿Por qué? ¿Qué decían? Que tenía que haber nulo o muy bajo nivel de contagio. Si tuviésemos vigente la guía epidemiológica de agosto del año pasado, tampoco tendríamos presencialidad, solo la tendríamos en las zonas rurales de la Argentina. Lo dejamos sin efecto, ¿no? A partir del diálogo con todos, y dejamos de tener una guía epidemiológica y empezaron las clases. Cuando nos impactó la segunda ola, generamos estos nuevos indicadores que, con la evidencia que tenemos, creemos que es la herramienta para cuidar a la salud, pero también tenemos un horizonte muy claro. El proceso de vacunación avanza, estamos iniciando el proceso de vacunación de los estudiantes, los adolescentes que tienen alguna enfermedad prevalente, y eso nos da el horizonte de poder superar esta realidad, siendo claros que hay mucho por sanar en nuestro país, que tenemos que recuperar aprendizajes y que tenemos que hoy construir la escuela de la pospandemia que queremos para transformar la sociedad y enfrentar el principal desafío de la Argentina, que es crear un país con oportunidades, y esto que vos me decías al comienzo, que permita romper la herencia intergeneracional de pobreza y exclusión tan presente en América Latina. No es la única herramienta, pero es una de las principales herramientas de la escuela para lograr ese objetivo. Gracias, ministro. Gracias a vos.